Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, Ok, Perfecto, muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a Sati por invitarme a dar esta presentación y particularmente a Adelina, que fue quien me invitó. Excelente la presentación de Norberto. Muchas gracias también a él. Bueno, el título de esta visión introductoria de lo que es respuesta inmune e inmunopatogenicidad en la infección por SARS-CoV-2 va a ser una versión introductoria y voy a referirme básicamente, la charla mía tendrá dos aspectos o dos momentos distintos, uno introductorio en cuanto a lo que es la respuesta inmune para repasar algunos conceptos básicos, si no es imposible avanzar, y después algo en relación a inmunopatogenicidad, donde hay ciertas cosas que sabemos y otras, como bien aclaró Norberto, que todavía no están claras. Primera visión introductoria de lo que es la respuesta inmune. Si no presentamos a quienes son los protagonistas, es muy complicado avanzar un poquito. Entonces, fíjense que acá hay dos sectores. Todo lo que estoy señalando hacia arriba son los distintos tipos celulares que componen la respuesta inmune innata, y hacia abajo los dos tipos celulares que componen la respuesta inmune adaptativa, que son los linfocitos B, que se diferencian a plasmocitos, y los linfocitos T. Entonces, como primera parte es qué tipos celulares propios a la inmunidad innata juegan un papel relevante en la inmunidad frente a SARS-CoV-2. Bueno, no son otros que los mismos que juegan frente a cualquier infección viral. Y en ese sentido, destaco rápidamente tres. Uno, las células dendríticas mieloides; otro, las células dendríticas plasmocitoides; y por último, las células NK. Este terceto de células propias de la inmunidad innata son críticas en la respuesta inmune antiviral, y no es una excepción a esto el SARS-CoV-2. Las células dendríticas mieloides o convencionales son las que ponen en marcha la respuesta inmune adaptativa. No hay hasta el momento trabajos que hayan examinado de qué manera en los casos severos de COVID-19 está alterada la funcionalidad de estas células dendríticas, que en el terreno de la inmunología las presentamos siempre como motor y cerebro de la respuesta inmune adaptativa. Siendo células de la inmunidad innata, esta célula es la que activa el linfocito T y le ordena en qué perfil diferenciarse: TH1, TH2, TH17. Es decir, que es la inmunidad innata a través de esta célula dendrítica amiloide la que orienta todo el curso de la respuesta inmune adaptativa. No hay trabajos, repito, significativos, importantes en relación a ver cómo está afectada la funcionalidad o el fenotipo de esta célula en el escenario de COVID-19. El segundo tipo celular es la célula dendrítica plasmocitoide. Es una célula que se caracteriza por una extraordinaria capacidad para producir interferones de tipo 1, entre 100 y 500 veces más que cualquier otro tipo celular. Hay ya experiencias en relación a COVID-19 diciendo que las células dendríticas plasmocitoides, como tales, no están afectadas básicamente, producen enormes cantidades de interferones de tipo 1. Y hasta ahí no habría problemas. Sin embargo, en los pacientes que tienen un curso severo o crítico, la vía transduccional de los interferones de tipo 1, que como ustedes recordarán es la que lleva a la producción de centenares de proteínas antivirales, está comprometido. Entonces no es la célula dendrítica plasmocitoide ni su capacidad de producir interferones de tipo 1, sino la señalización, y eso tiene que ver con mecanismos de escape que pone en juego SARS-CoV-2. Y en relación a la célula NK, que es una célula básicamente citotóxica que destruye células infectadas por virus, lo que está marcado es que su funcionalidad en los casos graves de COVID-19 está alterada, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los pacientes graves tienen linfopenia, que compromete al sector de las células NK, y por otra parte, un fenotipo propio a células NK senescentes, envejecidas, disfuncionales. Dentro de la inmunidad innata, obviamente encontramos a los neutrófilos y los macrófagos, que no son células que cumplan un rol particularmente importante en la inmunidad antiviral, pero sí se asocian al daño tisular.
y eso vamos a volver, particularmente en el caso de COVID-19, los macrófagos que infiltran el pulmón como monocitos y se diferencian luego con macrófagos con fenotipos particulares, tendrían un rol importante en la génesis del daño tisular. En el caso de la inmunidad adaptativa tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B tienen un perfil unívoco siempre, no hay plasticidad en el compartimento B, se diferencian a plasmocitos y producen anticuerpos, y sobre los linfocitos T que sí hay una plétora de distintos perfiles funcionales en los cuales se pueden diferenciar, vamos a detenernos un poquito después. Esto es para introducir un poquito cómo funcionan las células dendríticas. Esto es un corte de piel de ratón. Vean lo que son las células dendríticas, se distribuyen en toda la extensión de la piel, enviando estas proyecciones que se llaman dendríticas y sensando todo lo que pasa, tanto a través de la piel y mucosa, que lo vimos en una foto, acá lo vemos en un esquema. ¿Cuál es la fisiología básica de las dendríticas? Las células dendríticas, por ejemplo, las de Langerhans en piel, en función de un estímulo o noxa que perciben, maduran, se activan, se llevan el antígeno endocitado o pegado a su superficie, van por vía aferente linfático a los ganglios linfáticos, y en el área paracortical de los ganglios linfáticos se encuentran con los linfocitos T, que entraron al ganglio por otra vía, no aferente linfática, sino hemática. Y lo que sucede en el área paracortical es que esta dendrítica activa el linfocito T, no tenemos tiempo de ver cómo lo activa, pero no solamente la activa, gatillando la expansión clonal, sino que la instruye en cuanto a qué perfil asumir. Y a veces, dependiendo del entorno de citoquinas que produce la dendrítica, estos perfiles pueden ser absolutamente opuestos. Cuando hablamos de perfiles opuestos o perfiles diferentes, estamos haciendo referencia a un atributo del sector T, su plasticidad. Un mismo linfocito T puede adquirir un perfil proinflamatorio o absolutamente antiinflamatorio. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo le presenta el antígeno y en qué escenario de citoquinas le presenta el antígeno a la célula dendrítica. Mucho más sencillo es el comportamiento de las células dendríticas plasmocitoides, que producen interferones de tipo 1 y que codifican para centenares de proteínas con acción antiviral. Hasta acá vamos normal, incluso en los pacientes severos, las células dendríticas plasmocitoides funcionan, producen interferones de tipo 1, pero en esta parte donde el virus parece evadir, básicamente en los casos de mayor severidad, la acción que conduce a la expresión de centenares de proteínas. Las células natural killer destruyen células infectadas, y ya hablamos de esto un poquito. Hay linfopenia que afecta a las células natural killer y disfuncionalidad que se expresa en un fenotipo senescente. Neutrófilos y macrófagos, repetimos lo que dije al principio para que quede un poquito el concepto, cumplen un rol fundamentalmente deleterio en el concierto de la infección viral. En este caso es básicamente el macrófago, es una gran fábrica de citoquinas, y después me voy a referir un poquito en patogenia, en inmunopatogenia, si son realmente los macrófagos alveolares o aquellos que derivan de la infiltración de los monocitos, que se diferencian en macrófagos asumiendo un perfil proinflamatorio, profibrótico, protrombótico. En el caso de los linfocitos B, y ahora vamos a empezar a entrar un poquito en tema, la única función que tienen es diferenciarse plasmocitos, producir anticuerpos. Particularmente sabemos muy poco, prácticamente nada, de la IgA secretoria, porque es complicado obtener las muestras para estudiarlas, cómo es el perfil, la cinética, la capacidad neutralizante. Sería muy importante trabajar un poquito más sobre IgA, y sí sabemos bastante sobre anticuerpos IgG en cuanto a su cinética de producción en el paciente infectado. ¿Qué sabemos? Bueno, que todos los pacientes no, pero un 70-80% de los pacientes, luego del día 12 o 15 de infección, producen anticuerpos. Un sector de estos anticuerpos están dirigidos contra esta proteína S que formula homotrímero, neutralizan la capacidad infectiva porque el anticuerpo lo que hace es interaccionar con un subsector de la proteína S, que es el dominio de reconocimiento, el RBD, que interactúa con esto que es la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor
el principal receptor, no sabemos si hay correceptores involucrados en la infección. Estos anticuerpos neutralizantes juegan un rol crítico. Recuerdo que si nosotros tomamos todo el programa de vacunación obligatoria contra todo el universo de virus que estamos expuestos, básicamente todas las vacunas funcionan merced a su capacidad de producir anticuerpos neutralizantes. Sabemos que el 70-75% de los pacientes producen anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, habría un sector que no los estamos detectando y eso preocupa porque no entendemos por qué es esto. Las células TCD8 citotóxicas, dos palabras nada más, cumplen un rol crítico. En estudios que se hicieron en biopsias, luego de fallecidos los pacientes, se ha visto que hay una infiltración importante de células TCD8 citotóxicas. Sin embargo, el perfil que se encuentra en estas células en los pacientes más comprometidos es nuevamente un perfil senescente. Están, pero tienen baja carga de enzimas, perforinas y baja capacidad de secretar interferón gamma. Es decir, es como que fueran viejitos senescentes afuncionales. Y la última, creo que es la última introductoria, esto es lo que hablábamos del perfil T. Una misma célula T puede diferenciarse en un universo de perfiles, los dos más importantes en el escenario de la infección viral, y SARS-CoV-2 no es una excepción, son las células Th1 que se caracterizan por producir altísimas cantidades de interferón gamma, no interferones de tipo 1, sino interferón gamma, y las células T foliculares helper por la capacidad de colaborar con los linfocitos B y producir anticuerpos. Sin estas células no hay producción de anticuerpos por las células B2. Cuando hablamos de la historia de la infección, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que somos investigadores básicos, en realidad no hay un curso de la infección, sino hay distintos cursos de la infección. Y obviamente hay factores de comorbilidad o riesgo, entre ellos se destaca en primera instancia la edad avanzada, las personas arriba de 65, 70 años tienen entre 10 y 50 veces mayor probabilidad que un individuo menor de 40 años de desarrollar una patología grave. Si yo tomo globalmente, el 90% de los individuos infectados, o más del 90%, porque está claro que hay un porcentaje importante de individuos infectados que son asintomáticos o fuertemente oligosintomáticos, y en los cuales no le hacemos la PCR para detectar si está infectado o no, así que este 90% puede ser incluso mayor, y después hay un 10%, se estima, o puede ser menos, con un curso moderado o severo, y obviamente un 1, 3%, 2%, dependiendo de cuánto pesa en la estadística global los asintomáticos con síndrome de distrés respiratorio agudo, y falla multiorgánica y compromiso de vida. En general, en una primera aproximación, lo que podríamos decir es que si uno toma globalmente el sistema inmune, en estos pacientes que llevan un curso grave, hay un compromiso de la inmunidad adaptativa, funciona peor. Y eso se refleja básicamente en dos aspectos: hay linfopenia T, fundamentalmente hay pocos linfocitos T, y adquieren en forma creciente en el tiempo un perfil afuncional, senescente. Y por otra parte, hay una respuesta inmune innata, al menos aquella mediada por los macrófagos, en forma exagerada o deleteria. ¿Qué es lo que pasa en un curso normal? Es decir, hablamos de un curso leve o moderado, es decir, un paciente, el 90% de los pacientes, que resulta en la resolución de la infección a día 13, 15, 16, post inicio de síntomas. Lo que hay, no tenemos tiempo de ver estos histogramas o estos dot plots que tienen que ver con cómo se activan las células, pero el resumen, créanme, es que hay activación de células B, esto porque aparecen marcadores de células B de memoria, hay activación de células T foliculares, helper, que son las que colaboran con los B, hay activación de células TCD8 y hay generación de memoria T. Y en función de esto, el 90 o más, volvemos al tema de los asintomáticos, resuelve la infección, habiendo hecho aislamiento domiciliario o una sala de internación general. Esto es lo que yo veo, este es un estudio el más numeroso que hay, que es de China, obviamente, y para ver un poquito cómo responden estos pacientes. Estos son pacientes que tienen un título de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que cuando yo aíslo el suero del paciente,
veo a través de un ensayo in vitro que son capaces de bloquear la infección por SARS-CoV-2. Los pacientes controles, los dadores controles que no están infectados, obviamente no tienen estos anticuerpos, y los pacientes que sufren COVID-19 sí los tienen. Y este dato lo único que indica es que, por las diferencias que planteó Norberto en su charla, que fueron muy claras, SARS-1 es diferente antigénicamente, básicamente en la proteína S y en cuanto al dominio de reconocimiento. Por lo tanto, los anticuerpos que genera el paciente son capaces de neutralizar la capacidad infecciosa de SARS-CoV-2, pero no de SARS-1. Y acá vemos nuevamente la estructura del virus, que la vimos en la charla anterior, y esta zona en violeta, que es el RBD, el dominio que interactúa distinto, en forma particular con el receptor, y al cual le deben pegar los anticuerpos para mediar esta actividad, que es neutralizar la infección viral. Tiene ciertas características particulares, la producción, la respuesta B. Uno está acostumbrado a ver en una respuesta antiinfecciosa que un pico de IgM al día 5, 6, 7 y un pico de IgG al día 15. En el 60-70% de los casos que se han estudiado, y ya esto se ha estudiado muchísimo, hay una relativa superposición de los picos de IgM e IgD. Es decir, la IgM como marcador de infección aguda tiene una utilidad muy, muy relativa. Después vamos a ver unas curvas. A los 5 o 7 días post-infección comienza a verse, pero también la IgG 7-9 días, quiere decir que la ventana que separa ambas respuestas es muy chiquita. Segundo, muy importante, se está trabajando mucho, y eso quizá les toque a ustedes, los que están especializados en la parte de terapia. Se ha visto que el suero de pacientes convalecientes, el 60-70% de los dadores, no todos, muestran una alta capacidad de neutralizar la capacidad infecciosa de SARS-CoV-2, estudiado in vitro, y esto abre la posibilidad de la administración de plasma de convalecientes, que se asociaría a un mejor curso clínico. Realmente somos muchos los que consideramos que podría ser una herramienta promisoria en la terapia, realmente como elemento terapéutico, pero sin embargo hay 3 trabajos publicados y ninguno de los 2 tiene 2 brazos. Es decir, un brazo de pacientes no tratados con plasma y otro tratado, cosa de poder compararlo. Pero sin embargo las observaciones, que después me refiero a ellas, realmente son alentadoras. Pero, ¿qué significa este pero? Que hay algunas cosas un poquito extrañas que no alcanzamos a comprender. No tenemos tiempo, porque ya vengo un poquito atrasado, pero vamos directamente a la conclusión de estas curvas. El 30% de los pacientes convalecientes no presentan niveles significativos de anticuerpos neutralizantes. Pero son convalecientes, han superado la infección. Es decir, que parecería haber un sector de los pacientes que soluciona la infección sin anticuerpos neutralizantes. Cosa que es llamativa en el caso de una infección viral. Pero no es llamativo a la luz de un trabajo publicado hace 2 semanas, donde ven niños, adolescentes, que tienen una patología que es la enfermedad de Bruton, que no les permite, no tienen linfocitos B y no producen anticuerpos. Y estos 2 pacientes cursan la enfermedad con neumonía, pero no llegan jamás a un estado crítico. Resuelven en el día 20, en el día 18, la infección. Es decir, que hay posibilidad de resolver la infección sin la participación de anticuerpos neutralizantes que estos pacientes no tienen, posiblemente sea merced a la acción de linfocitos TSD8. Y lo otro que llama la atención, hay 2 peros, este es un pero, hay algunos que no producen anticuerpos neutralizantes, y el otro es que en este grupo etario de 60 a 85 años, que son los que más complicados en cuanto a mayor propensión a sufrir episodios graves de infección por SARS-CoV-2, es donde tenemos las mayores concentraciones de anticuerpos neutralizantes, comparándolo con los más jóvenes que rara vez cursan episodios severos de infección. Muy rápido, estas son las curvas, esta es lo que denominamos la carga viral, que se mide como RNA en plasma, que baja después del día 15, importante, como mencionaba Norberto, en qué momento hacer los hisopados. Y fíjense, esta es la curva de IgG y esta es la curva en rojo de la IgM, y realmente no hay una ventana que los distinga. Entonces, no tenemos una herramienta para diferenciar lo que es respuesta inmune en la fase aguda y en la fase un poquito más tardía. Esto
son los 3 trabajos mencionados. Sabemos que los anticuerpos neutralizantes cumplen un rol importante, aun cuando hay ciertos pacientes que pueden solucionarlo sin la presencia de anticuerpos neutralizantes, o por lo menos no los detectamos. Este es un primer trabajo publicado en JAMA, hace un mes más o menos, de 5 pacientes, todos en terapia intensiva, 3 ventilados, donde ven nuevamente empleo de plasma convaleciente. Titulan los plasmas, hay anticuerpos, hay altos niveles de anticuerpos neutralizantes, los transfunden a los pacientes. En todas esas curvitas que ascienden significa que, aunque estos pacientes ya tenían sus propios anticuerpos, la transfusión de plasma obviamente eleva los anticuerpos, y la conclusión del trabajo habla en términos de seguridad. No ven efectos tóxicos, son solo 5 pacientes, y hay cierta expectativa porque dicen que, bueno, si uno lo compararía con la casuística general, pero no hay 2 brazos, insisto, no hay 2 brazos en el estudio, parecería tener un buen pronóstico la terapia en pacientes críticos. Este es un segundo trabajo con 23 pacientes, publicado hace un mes, nuevamente. Viste que los datos indican que la administración de plasma convaleciente es un tratamiento seguro o relativamente seguro. Nuevamente, ellos en la discusión, porque nuevamente no es con 2 brazos el estudio, plantean que podría ser interesante explorar su potencialidad terapéutica, y este es un trabajo que era el que estábamos esperando que se publicase, que es un trabajo de varios centros de salud importantes en Estados Unidos con transferencia de plasma convaleciente en 5.000, multicéntrico, 5.000 pacientes. Y la conclusión implica, nuevamente, no hay 2 brazos, pese a este N tan importante, y habla de que es seguro o relativamente seguro, y hay ciertos indicios como estadía en terapia, etcétera, que sugieren que este tratamiento podría ser una opción terapéutica interesante. Muy rapidito, el curso severo de COVID-19 se asocia a una importante linfopenia, que afecta básicamente a linfocitos TCD4 y TCD8. Tal es así que está siendo tomado cada vez con más frecuencia la relación neutrófilos, donde no hay neutropenia, linfocitos como índice de mayor severidad, y luego también hay marcadores de agotamiento en los linfocitos, es decir, no solo hay pocos linfocitos, sino que muestran un fenotipo senescente. Esto es uno de los trabajos donde vemos que en azul los pacientes, un estudio retrospectivo que terminaron falleciendo, muestran una marcada linfopenia, mientras aquellos que tienen un curso leve o moderado tienen niveles de linfocitos o normales o apenas por debajo de los valores normales. Esto es lo mismo, pacientes no internados en terapia o sí internados, vean que siempre los que tienen un pronóstico más grave, los que tienen una asociación de mayor gravedad, los niveles de linfocitos son menores, y obviamente la linfopenia relaciona, tienen mayor linfopenia cuanto mayores niveles de lactato deshidrogenasa detectan en plasma, que es un índice de citotoxicidad, de destrucción celular, de daño necrótico. La última parte de la charla, muy cortita, es este síndrome inflamatorio que preocupa a todos y que parece asociarse en gran medida con un curso grave de la infección. Básicamente, fíjense, esto es un estudio retrospectivo, como tantos otros hechos en China, y en aquellos pacientes fallecidos, nuevamente en los pacientes más jóvenes no encontramos prácticamente fallecidos, pero si yo tomo los pacientes fallecidos, hay una gran correlación con 2 marcadores inflamatorios sistémicos que tienen que ver, en gran medida podrían explicarse por una activación de los macrófagos, la liberación de citoquinas y cómo golpean estas citoquinas al hígado, que son la proteína C reactiva y la interleuquina 6. Mayor proteína C reactiva, mayor interleuquina 6, peor pronóstico. Este es el macrófago, básicamente una máquina de producir citoquinas. Sin embargo, lo que llamó la atención, que en algunos estudios de biopsia se vio que estaban depletados los propios macrófagos alveolares. Y entonces empezó a ganar terreno esta posibilidad, que los mediadores del daño sistémico inflamatorio no son tanto los macrófagos que pueblan normalmente el pulmón, sino aquellos derivados de la infiltración de monocitos que a través de un receptor de quimoquina CCR2 les permite extravasarse. Estos monocitos se extravasan, expresan receptor, expresan el AC2,
y en el escenario de la percepción de estímulos que no están bien caracterizados, producen una gran tormenta de citoquinas. Hay ya protocolos bloqueando la IL-6 y bloqueando ahora en curso estudios, bloqueando también TNF-alfa en pacientes ya en estadio crítico. No solamente es una patología inflamatoria, sino también se asocia al desarrollo de una coagulopatía trombótica. Y entre los mecanismos que se postulan varios, también está involucrado el monocito. Los monocitos en este escenario, cuando se activan, empiezan a expresar, y este es uno de los mecanismos, y no tenemos tiempo para hablar de otros posibles, expresan el factor tisular, y el endotelio dañado también, que normalmente está dentro de la célula endotelial, expresa el factor tisular. Y este factor tisular, como ustedes sabrán, activa la vía extrínseca de coagulación. Y en forma sinérgica con eso, en cuanto a una coagulopatía trombótica, se activan también los neutrófilos que infiltran el tumor. Y estos neutrófilos lo que hacen es liberar algo que hace poco no sabíamos que existían, que son las trampas extracelulares de neutrófilos o NETs. Son grandes hebras de cromatina en las cuales están asociadas enzimas catiónicas del neutrófilo como elastasa, etc. Y por sus propias propiedades de carga eléctrica lo que hacen es tomar plaquetas y formar pequeños trombos. Entonces, por un lado se activa la vía de coagulación y por otra parte se activan fenómenos trombóticos y eso crea una tormenta bastante deleteria. Por eso se habla cada vez más, no tanto en los primeros trabajos, pero sí en los últimos, del nexo que hay entre el fenómeno inflamatorio y un fenómeno que tiende a taponar los vasos a través de coágulos y trombos. ¿Cuál es la perspectiva de todo esto? La perspectiva es el desarrollo de una vacuna. ¿Qué es lo que hay? Hay 90 proyectos, ahora va a haber 100, estos de la semana pasada, con vacunas inactivadas, el virus entero inactivado, vacunas atenuadas, directamente con ácidos nucleicos, muy importante esto, la compañía Moderna en Estados Unidos, donde utiliza un RNA encapsulado en un liposoma, y realmente ha mostrado ser, ya lo inocularon, hay 6 vacunas que fueron probadas en seres humanos, y esas vacunas, la RNA es una de estas, es segura, no indujo efectos deleterios, e indujo un perfil fuertemente inmunogénico en los receptores de la vacuna. Es decir, produjeron anticuerpos en niveles muy interesantes utilizando muy poquito de RNA. Después con vectores virales, replicantes y no replicantes, y el esquema clásico es de trabajar con la proteína S, básicamente, o con un dominio de la proteína S, que es el RBD. Expectativas de vacunas, se discute mucho en esto. En Oxford hablan de pasar a una fase clínica abierta en agosto o septiembre. Las variaciones del virus, las mutaciones, no han mostrado aún alterar su perfil inmunogénico o antigénico. Se han hecho la secuencia nucleotídica completa de los aislamientos en China, Francia, Italia, Alemania, Europa, y también los hizo, Estados Unidos, y también la hizo el Malbrán con varios aislamientos en Argentina, y no parecen detectarse hasta el momento mutaciones que puedan comprometer el hecho de que una vacuna desarrollada en Estados Unidos o Europa no sea de aplicabilidad en la Argentina. Con eso terminamos. Muchísimas gracias.